Buenos días, estamos abriendo hoy de nuevo la sección Cuídate con Elena, en la que hoy vamos a hablar de la incertidumbre. En un mundo marcado por los cambios constantes, las dudas y la sensación de que nada es completamente seguro, aprender a gestionar la incertidumbre se ha convertido en una necesidad emocional para muchas personas. Hoy vamos a hablar sobre ello, sobre el miedo que nos suscita el no saber qué va a pasar y sobre cómo podemos manejar esas situaciones con Elena Cantero, a la que ya podemos saludar. Elena, buenos días, ¿qué tal? Hola Jesús, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Elena, vivimos en una época de cambios constantes. Es más, parece que los cambios cada vez son más rápidos y más habituales. Aún así, ¿por qué nos cuesta tanto convivir con esa incertidumbre? Lo que ocurre fundamentalmente es que cuando está presente la incertidumbre, que es esa falta de certidumbre, de certezas, de seguridad, por lo tanto, porque lo que nos falta es esa seguridad, claro, el miedo se hace totalmente presente. Y lo que ocurre es que eso está ligado a el control. Y lo que nos ocurre a los seres humanos es que siempre queremos tenerlo todo controlado. Queremos tener nuestra vida controlada al milímetro. Y claro, eso realmente es imposible porque, como comentas, hay muchos cambios, estamos sometidos a cambios constantes, algunos son elegidos, pero otros no, porque hay muchos cambios en nuestra vida que son impuestos, que nos vienen desde fuera o desde algo que no podemos controlar. Entonces, claro, gestionar esta incertidumbre se convierte en algo primordial para que podamos vivir en paz o de la manera más armónica posible. Y de esa forma también poder tomar decisiones para ir gestionando y creando nuestra vida y nuestro futuro de la mejor manera. Pero Elena, como tú decías, algunos cambios no dependen de nosotros, vienen de fuera y son inesperados, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona ante esas situaciones que van girando y que no puede controlar? ¿Qué se puede hacer ahí? Lo primero que tenemos que hacer es anclarnos al presente, porque la clave para gestionar todo este tipo de situaciones, sentimientos, estados emocionales, es que paremos. Lo primero que tenemos que hacer es parar, ser conscientes de que en nuestro interior hay unas emociones y hay unos estados que se están moviendo y que tenemos que gestionar para poder ver con claridad a partir de ahí. Lo primero que tenemos que hacer es gestionar la sorpresa, porque la sorpresa es una emoción que aparece siempre con el cambio va a aparecer, porque nos está indicando que algo que no esperábamos está ocurriendo y algo que esperábamos, que a lo mejor es esa tranquilidad o esa sensación de control en nuestra vida, no ocurre. Entonces, primero tenemos que gestionar la sorpresa y eso implica abrirnos al aprendizaje, porque la gestión de la sorpresa está totalmente relacionada con abrirnos al presente y decir, bueno, yo no contaba con esto en absoluto, es una situación nueva que yo no he elegido a lo mejor y bueno, ¿qué hago con ella? Pues lo único que puedo hacer es asumir que esa es mi situación actual, me guste o no, porque aquí como siempre comentamos, no nos tiene que gustar nuestra situación actual para nada, pero sí que necesitamos aceptarla para poder avanzar a partir de ahí. Entonces, es asumir la realidad, porque esto es como ocurre siempre en conflictos, por ejemplo. Hasta que no reconocemos el conflicto, hasta que no reconocemos la situación, no la podemos cambiar ni la podemos gestionar. Entonces, tenemos que asumir que ahora, en este instante, estamos así, aunque no nos guste, y ver de qué forma podemos solucionarlo constructivamente. Entonces, para ello, abrirnos al aprendizaje, fundamental, y vivir la experiencia y empezar de esa manera también a gestionar el miedo que se nos puede presentar a lo nuevo, a qué hacemos, a decir, bueno, es que yo tenía una vida pensada a partir de ahora y ahora resulta que no la voy a tener. ¿Y qué hago? Porque muchas veces se nos viene el mundo encima. Entonces ahí, además de esa sorpresa inicial, está el miedo.
Y el miedo también se gestiona viendo qué recursos tenemos alrededor, de qué disponemos para la situación nueva. Es decir, con qué cuento yo, y si no cuento con nada, ver cómo elaborar un plan de acción, por ejemplo, desde ahora en adelante. Decir, vale, si necesito una situación nueva, la necesito crear también, pues vamos a ver de qué recursos disponemos. Y luego también otra emoción que va a aparecer es el enfado. Porque el enfado, claro, cuando viene un cambio que no es impuesto, perdón, que es impuesto, o sea, que no es elegido por nosotros, pues el enfado va a estar, porque lo que estamos experimentando ahí es un traspaso de límites. Puede ser de la vida hacia nosotros, puede ser de una persona, una situación, etcétera. Pero estamos perdiendo el poder en esa situación, estamos perdiendo el control y eso implica que hay un enfado por el traspaso de límites. Y luego además también la tristeza se va a presentar, porque la tristeza, si la recordamos un poco, nos indica que estamos en tiempo de cambio, que es tiempo de mudanza. Algo que antes había ya no está. Entonces tenemos que gestionar también ese duelo que implica el cambio y tenemos que abrirnos a lo nuevo. Tenemos que gestionar ese cambio y poner toda nuestra energía y el foco en lo nuevo. Entonces, si vemos, hay un montón de emociones que se presentan aquí, que se entremezclan, y todo ello, gestionado o no, condiciona totalmente nuestras decisiones a partir de hoy, a partir de este momento, y eso está condicionando nuestra vida. Entonces, fundamentalmente nos tenemos que armonizar lo máximo posible para anclarnos al presente. Yo también siento que es un momento muy importante para conectar con nuestra esencia, porque esa incertidumbre nos invita a conectar dentro, con nuestra esencia, para también desde esa calma empezar a tomar decisiones sobre qué queremos en nuestra vida. ¿Qué papel juega aquí la autoestima cuando atravesamos momentos de duda o cambios importantes? La autoestima es un punto fundamental, porque esa autoestima nos va a ayudar a levantarnos una y otra vez. Cuando tenemos una idea nuestra en equilibrio, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos capaces, nos vamos a levantar con mucha más facilidad. Eso no quita para que experimentemos todos los estados emocionales que hemos comentado, pero vamos a gestionar mucho más rápido, porque conocemos nuestro valor, porque no nos vamos a sentir culpables. Por ejemplo, nos pasa algo y si tenemos la autoestima mal, nos podemos sentir culpables e incluso creer que nos merecemos esa mala situación o ese cambio que nos perjudica. Decir, bueno, es que como que no nos lo merecemos, como que es normal que nos pasen cosas malas, y no, tenemos que pensar que no es normal, que nos tenemos que valorar y que lo normal es que nos pasen cosas constructivas, y cuando no, saber ver el aprendizaje que hay detrás y vivir la experiencia haciéndonos fuertes. Entonces la autoestima es un punto muy clave, porque cuando no la tenemos bien nos vamos a sentir débiles y eso hace que no tengamos la fuerza de levantarnos, y también ese amor propio, ¿no? De decir, bueno, cuántas cosas hemos conseguido en la vida, cuántos logros, cuántas situaciones hemos superado. Esta es una más, y tenemos que, vale, nos caemos, nos lamemos las heridas, pero esa autoestima va a hacer que nos levantemos y que digamos, bueno, aquí estoy otra vez, ¿no? Aquí estoy de nuevo. ¿Cuáles crees tú que son los errores que solemos cometer cuando nos enfrentamos a un cambio importante y no sabemos por dónde salir? Para mí uno fundamental es la huida, la huida, porque hay muchas personas que huyen, huyen ante los cambios, se esconden, no se meten al proceso. Entonces tenemos que pensar que eso está ahí, es decir, cuando nos viene una situación X a movernos, viene un cambio inesperado, una situación con la que no contábamos, nos tenemos que meter al proceso, porque si no nos metemos al proceso, difícilmente lo podemos solucionar. Entonces, la huida sería uno, y previamente lo más probable es que haya habido bloqueo.
El bloqueo también es algo que nos limita totalmente, porque esa situación que vivimos al no esperarla, pues es normal que nos bloquee, que sería una conducta limitante de la emoción de la sorpresa. Entonces nos bloqueamos y después puede haber esa huida, ¿vale? Algo fundamental también es soltar el control, porque todo esto lleva implícito que generalmente las personas que reaccionan de esta forma son personas que están acostumbradas a controlar todo o a creer que lo controlan todo. Entonces, ante una situación nueva, tenemos que aprender a soltar el control, si no lo hemos hecho todavía. Tenemos que aprender a decir, bueno, los cambios van a ser constantes y no todo lo podemos controlar. Entonces tenemos que incluir esa flexibilidad y entregarnos a ese proceso para poder gestionar cada uno de los estados que aparecen. Porque vamos a ver que también estos cambios va a depender mucho, por ejemplo, que sean en trabajo a que sean en una parte emocional de relaciones. Ahí la persona que esté en ese control, que quiera estar controlando, en una relación que sea emocional, no tiene nada que hacer, porque ahí no manda la cabeza, ahí manda el corazón. Entonces es importante aprender a conectar con las emociones, que hay personas que no saben conectar con sus emociones y cuando sienten algo que no controlan o no saben lo que es, huyen, tienen miedo, se apartan. Entonces tenemos que ver también que en función de en qué área tengamos esa incertidumbre, vamos a tener que actuar pues poniendo a lo mejor más mente o más corazón. Si es en algo de una empresa, evidentemente, pues sí que a lo mejor está muy presente el corazón porque es algo que a ti te gusta, es tu pasión, es tu trabajo, pero ahí sí que claramente la mente tiene que intervenir mucho. Hay otras cuestiones en las que tenemos que aprender a experimentar estados emocionales nuevos, que a lo mejor no los conocemos, porque por ejemplo en relaciones hay muchas veces en que las personas cuando experimentan amor huyen, les da miedo, no saben qué es y quieren controlar algo que es imposible controlar. Así que tenemos que ver que la parte emocional para el ser humano siempre está moviéndose. Siempre tenemos emociones presentándose, siempre tenemos sentimientos. Por ello, para evolucionar en nuestra vida de una forma consciente y gestionar todos estos procesos e incertidumbres, necesitamos conocer las emociones y ver qué hacer con ellas. Elena, está bien. Bueno, lo que dices, imaginamos que se nos plantea una situación de cambio que no esperábamos y, bueno, hacemos un poco eso, ¿no? Miramos hacia adentro, conocemos nuestras emociones, pero cuando esta situación de cambios se mantiene durante el tiempo, ¿eso cómo nos puede afectar a nuestra salud y cómo podríamos también un poco vivir entre ese oleaje, digamos? La verdad es que nos puede afectar totalmente a la salud porque cada emoción y cada estado emocional nos va a ir afectando directamente una parte de nuestro cuerpo, además. Por ejemplo, con el miedo, en la incertidumbre, estamos siempre en un estado, si nos damos cuenta en el cuerpo, contraído. Uh-huh. El miedo hace que estemos contraídos, que estemos nerviosos, que tengamos ansiedad. Nos afecta los riñones, nos afecta, bueno, por supuesto, la postura. Entonces nos hace vivir en un estado inferior al nuestro. Es decir, vivimos por debajo porque no nos sentimos capaces. Si mantenemos el miedo, nos va minando. Y cada vez nos sentimos menos capaces y cada vez tenemos menos autoestima, no nos creemos capaces de solucionar la situación. Entonces nos afecta totalmente. La tristeza nos lleva totalmente a la depresión. Si mantenemos una incertidumbre en nuestra vida, sin gestionar, sin ser capaces de vivir con ello, porque vamos a decir que muchas veces tenemos que vivir con incertidumbre, y como comentas, en periodos muy largos, porque a veces hay situaciones o conflictos en nuestra vida y imagínate que la otra parte no quiere solucionar. Por ejemplo, un tema familiar, la otra parte no quiere solucionar, pues a lo mejor estamos años. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida, no podemos echar nuestra vida a perder por algo así.
Entonces tenemos que aprender a decir, vale, esto forma parte de mi vida, no me gusta ni lo he elegido, pero tengo que aprender a vivir porque tengo un porcentaje muy grande de vida, además de eso. Eso ocupa un lugar, pero mi vida es mucho más. Así que ahí es fundamental que se gestione porque si no, la tristeza nos lleva directamente a esa depresión. Vivir con una incertidumbre que no sabemos gestionar nos va apagando. Esa sería la palabra, nos va apagando. Y nos vamos sintiendo cada vez peor, más débiles y no tenemos esa claridad de ver. Entonces, para ello, para gestionarlo y llevarlo mejor, lo que yo diría es, además de ver todos esos estados emocionales, tenemos que centrarnos en lo positivo de nuestra vida, a la fuerza. Tenemos que anclarnos al presente y decir, bueno, vale, vamos de día en día. Hoy, voy a mirar en hoy. En vez de mirar hacia adelante, hacia este futuro, que ahí es cuando también nos viene el control, porque nos estamos imaginando, estamos poniendo expectativas en cosas que ni siquiera puede que ocurran, en problemas que jamás van a ocurrir. Y luego estamos en el pasado, rememorando aquello que hemos vivido, lamentándonos, ¿y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto de otra forma? Estamos ahí, venga, a darle vueltas. Todo eso nos saca del presente, de la hora, de nuestra vida. Entonces tenemos que recordar que nuestra vida está ocurriendo ahora, que a lo mejor dentro de 5 minutos ni estamos aquí. Y tenemos que ver la vida así. Tenemos que pensar, oye, ahora, ¿qué hacemos? Centrarnos, por ejemplo, en cosas positivas que tenemos. Listas de agradecimiento. Por ejemplo, cada día pues vamos a poner 3 cosas por las que damos las gracias. Vamos a ver también qué cosas podemos añadir a nuestra vida que nos potencien. Por ejemplo, oye, pues todo este tiempo que estoy invirtiendo en pensar y en darle vueltas a un tema y en llevar a mi energía a un lugar donde no va a crecer, pues oye, a lo mejor puedo hacer algo. Me puedo poner a leer un cuarto de hora, me puedo ir a la naturaleza, me puedo poner a meditar, ¿vale? Eso lo tenemos que ver. Por ejemplo, el tiempo que invertimos hablando del tema. Aquí hay personas que a lo mejor necesitan hablar mucho un problema, pero una cosa es que hablemos y nos desahoguemos y otra cosa es que estemos constantemente dándole atención, porque ahí estamos aumentando el problema. Y luego también lo vamos compartiendo con gente, pues cuantas más personas conozcan ese problema y le aporten energía, también nos están aportando desequilibrio. Porque algunas de ellas a lo mejor solo te van a escuchar y te van a decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Si me necesitas. Pero otras le van a estar añadiendo más energía negativa. Ay, pues qué mal, y venga a darle vueltas. Ahí tenemos también lo que llamaríamos el sentimiento de víctima, porque eso hace que estemos quejándonos constantemente y cuando estamos ahí nos hemos olvidado de asumir la responsabilidad de nuestra vida. Entonces es decir, vale, pues si esta situación no me gusta nada, es horrible, pues sí soy víctima de esta situación, pero voy a asumir la responsabilidad de mi vida porque aquí no me quiero quedar. ¿Vale? Entonces nos tenemos que hacer esa pregunta, vale, tal, esto no me gusta nada, es muy desagradable, pero tengo que salir del pozo. Entonces, ¿qué hacemos hoy para salir del pozo? Que algo que funciona muy bien también es ponernos cada día acciones que nos hagan salir de ahí. A lo mejor en un día la gente puede decir, uy, pues, ¿esto para qué me va a ayudar? Pues te va a ayudar cuando tú vayas cada día realizando acciones para salir de donde estás. Y cuando veas la suma, cuando tú veas que, oye, hago un movimiento en mi vida y me pasa algo bueno. Hago otro movimiento y se me abre otro camino. Así tenemos que seguir, centrándonos en crear eso nuevo. ¿No crees tú, Elena, que incluso está algo mal visto el no preocuparse demasiado? Porque pongamos un ejemplo, en 2 compañeros de trabajo que están en una empresa que atraviesa una situación de cambio, ¿no? Quizá el que no se preocupe lo mismo que el otro, seguro que le pueden decir, tú es que vives muy a gusto, ¿no? Que eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que a gusto vives. Sí. Además, nos pueden
como hacer sentir incluso culpables. Nos pueden decir incluso egoístas, sí, y esto es muy curioso. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo me empecé a gestionar las emociones, claro, tú cambias y ya no estás entrando en los dramas de la gente. Y claro, eso no te hace insensible, todo lo contrario, eso te hace consciente, porque somos capaces de verlo de otra manera y desde fuera. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, pues eso de terminar un trabajo y yo estaba súper bien en el sentido de decir, esta etapa se ha cerrado. Además, fue justo cuando empecé como autónoma, que esto hablo de 2014, hace un montón de tiempo. Y para mí fue un regalazo porque era decir, bueno, es que ahora ya es cuando voy a hacer lo que yo quiero con la experiencia que necesitaba para hacerlo, ¿no? Pero sí, otras personas incluso que se enteraban era como un drama. Yo decía, vamos a ver, pero si yo estoy genial, ¿no? Entonces vemos que cada persona, como procesa la información en función de su percepción, pues claro, lo está viendo como lo ve si le pasara a ella, que sería un drama. Pero claro, tú tienes en tu interior unas herramientas que ya has desarrollado y dices, no, esto no es ningún drama. ¿Cómo nos tomemos las cosas? Eso va a crear nuestra vida. Entonces, cuando dos personas vemos una situación totalmente diferente, tenemos que tener claro que si lo vemos de forma positiva, estamos en lo correcto. Lo otro es para un momento, desahogarnos, gestionar la sorpresa, las emociones que puedan aparecer, pero es decir, cuanto menos tiempo estamos así, en un estado inarmónico, estamos aprovechando para gestionar antes. Y eso sí, que voy a remarcar que no es ser insensibles, ni egoístas, ni nada por el estilo. Es tener la mente muy clara y saber que por ahí no se va. ¿Que hemos ido en nuestra vida otras veces? Por supuesto, porque antes de aprender a gestionar esa situación, también hemos estado ahí, viviendo dramas, pero nos hemos dado cuenta que por ahí no es. Que esa energía la podemos invertir en esa construcción de lo nuevo y en ver ya lo nuevo, porque al final, cuando gestionamos así las situaciones, tenemos que darnos cuenta que lo estamos haciendo muy bien, porque estamos viendo la situación, la analizamos, pasamos los estados emocionales, pero rápidamente decimos, vale, ¿yo qué quiero? Pues mi decisión es ir hacia lo constructivo. Así que sí, culturalmente, socialmente, digamos que sí, nos miran ahí rarito, como que no nos importa, pero que va, todo lo contrario. Nos importa porque hemos dedicado tiempo a nuestra gestión interior y emocional y tenemos ya ese aprendizaje de decir, lo hacemos rápido. Así que ese sería el mensaje para mí de renovación, de decir, bueno, ante un problema, pues ya está, nos vamos a quejar, vamos a gestionar y luego ya vamos a ponernos en forma constructiva porque eso nos da mucha fluidez en nuestra vida. ¿Y crees que la incertidumbre puede ayudarnos también a conocernos mejor? Totalmente. Totalmente, para mí es una clave. Porque a veces en esa incertidumbre experimentamos cosas que, claro, evidentemente en un estado normal no habríamos experimentado. Si estamos siempre bien con todo estático, que no se mueve, la incertidumbre no está. Entonces, claro, cuando estamos en situaciones que nos despiertan incertidumbre, claro, algunas son muy duras y podemos vivir mucho dolor interior, mucho dolor, incluso estar días muy mal. Pero ahí precisamente está esa conexión con nuestro interior y nos podemos conocer mucho más. Y podemos llegar a, por ejemplo, a reflexiones que nunca habíamos llegado antes, porque no habíamos reflexionado a lo mejor tan profundo de una situación o de una parte de nuestra vida. Porque claro, cuando estamos siempre haciendo cosas con gente, no nos miramos. No tenemos tiempo ni espacio. Y cuando la vida nos para y nos pone así en esta incertidumbre, no tenemos más remedio que mirarnos. Una opción es ir hacia afuera, venga a hablar con gente y buscarte cosas para no mirarte, y la otra es decir, bueno, no me queda otra que mirarme. Cuando nos miramos, empieza también a salir
esa sombra interior que a lo mejor todavía no habíamos visto, un miedo, algo que tenemos que mejorar, todo eso está dentro y se va a ir mostrando. Y claro, si tenemos esa sutileza de verlo y también de trabajarlo, vamos a ver que cada proceso de incertidumbre nos va a hacer mucho más fuertes, porque hemos gestionado todo ese cambio, toda esa incertidumbre, y cada vez aprendemos a vivir más en el presente. Entonces, esto de vivir en el presente no es como algo que no podemos lograr. Sí, claro que lo podemos lograr. Podemos lograr cada vez traer más la atención al presente. Y a decir, desde aquí, ¿cómo yo me quiero mover? Nos hace muy maduros, sí. Elena, a ti en consulta imagino que te habrán hecho muchas preguntas sobre este tema. ¿Cuál es la preocupación más frecuente? El dinero y la pareja. El dinero y la pareja, pero con mucha diferencia. No lo sé, diría que igual, ¿eh? Diría que igual. Yo así lo que puedo ver es que el tema del dinero, claro, es un problema muy grande porque es una necesidad básica, que es para comer, para vivir, estar bajo techo, etcétera. Entonces, eso es algo que es muy común, ¿eh? Muy común, muy común. Y la pareja igual, porque, a ver, vamos a pensar que todas las personas no se quieren a sí mismas, no tienen autoestima bien y necesitan algo que esté ahí, digamos, estas personas creen tapando ese vacío interior. Entonces, es una preocupación muy grande. Yo, por ejemplo, en temas de sesiones de temas energéticos, de lecturas de registros acásicos, el tema de la pareja es muy común. Por ejemplo, voy a estar con esta persona, ¿sabes? Cosas de este tipo, que es como que se quiere también controlar. Y vamos a ver aquí algo muy importante, que es que eso no lo podemos controlar. O sea, esa incertidumbre nos tiene que hacer tener mucha seguridad en nuestra propia persona, porque tenemos que aprender a vivir desde ese interior y ese estado completo. Y quien quiera estar, que esté de forma libre, y quien no, mejor que no esté. O sea, no podemos agarrar a nadie, no podemos controlar a nadie, porque eso no es real. Y hay mucha gente que incluso no está preparada para estar con nosotros. Entonces, tiene que seguir su camino, gestionarse, crecer y hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué ocurre en estos dos casos? Que hace que mucha energía nuestra, a nivel mental, esté involucrada en pensar si vamos a tener dinero para comer el mes que viene o no. Y luego, por otro lado, nos sentimos muy, muy mal si no hay alguien que nos haga creer que, bueno, que todo bien, que está una persona a nuestro lado y el amor está bien. Cuando muchas veces se está en esa soledad con alguien al lado. Entonces, el ser humano tiene estas preocupaciones de forma muy, muy profunda, muy arraigada, que va también relacionado con el tema de las creencias. Esas creencias que tenemos, ¿no? Del dinero, que hay que trabajar mucho para tener dinero, que quien tiene mucho dinero es que hace algo malo. O sea, tenemos muchas creencias. Y luego también en qué se prioriza el dinero, porque bajo mi experiencia muchas personas no priorizan el dinero, por ejemplo, para su cuidado interior, y sí lo priorizan para estar, por ejemplo, pues con mucha salida afuera, alcohol, comida, muchas cosas que, por supuesto, que lo usamos para celebrar y demás, pero que en exceso no nos están beneficiando. Entonces, lo que yo veo también es que no tenemos muy claras las prioridades de dinero, es decir, dónde gastar, dónde invertir ese dinero y qué nos aporta. Por otro lado, hay un exceso de gastos, lo que yo veo, a lo mejor personas que se comprometen a 1000 cosas que no, ya estás viendo que no puedes pagarlas. Apuntamos a los niños a todo, venga, nos apuntamos a 300 cosas, compramos ropa como si no hubiera un mañana y temas por el estilo, pero realmente, ¿qué necesitas de eso?
no es ni el 20%. Entonces, ahí tenemos que ver ese balance en que vamos por encima de nuestras posibilidades. De hecho, esto es una realidad porque podríamos funcionar de otra manera, pero hoy en día esta es la realidad. Cosas, caprichos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que haya una incertidumbre muy arraigada, y luego lo que ocurre con las creencias es que van pasando también, por ejemplo, en las familias de generación en generación, hasta que no haya un miembro de la familia consciente que pare ese proceso y empiece a actuar de otra forma, tanto con el dinero como con la pareja, porque ahí también, bueno, si no tienes pareja que eres un bicho raro, tienes alguna tara, entonces claro, alguien que se ve que dice, bueno, estoy aquí solo, nadie me quiere, ¿qué taras tengo? Y te hace, ¿no?, cada vez tener peor la autoestima. Y todo eso está a nivel arraigado de creencias. Y yo creo, Elena, que incluso cuando nos va todo muy bien, buscamos preocupaciones, ¿no? Y buscamos cosas que nos pueden salir mal, y a veces tenemos un pensamiento catastrofista, ¿no?, de lo que nos puede ocurrir en el futuro. Ya te digo, incluso cuando las cosas nos van bien en todos los sentidos. ¿Por qué nos pasa eso? Eso es un miedo inconsciente e irracional. Es miedo a que todo no esté como lo tenemos ahora. Es decir, cuando tenemos todo, uy, qué bien, todo perfecto, me van todas las áreas de mi vida genial. Cuando aparece ese miedo, es miedo a la pérdida. Es miedo a perder lo que tenemos en este momento. No queremos que se mueva. Y eso es absolutamente irracional, porque yo aquí lo que recomiendo siempre es verlo desde fuera. Salte de la situación, pero ¿por qué te va a pasar algo malo? ¿Tú te desearías algo malo? ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Entonces, si lo vemos desde fuera, nos damos cuenta que es algo absolutamente irracional y automático. Es como unos miedos de esos básicos del ser humano, de alerta, de que te va a comer un león, pues es lo mismo. No tiene ningún sentido. Entonces tenemos que verlo desde fuera, analizarlo, y yo también lo que recomiendo siempre es dejar de verbalizarlo. O sea, no hay que verbalizar, te va todo bien, ay, seguro que me pasa algo. ¿Por qué lo verbalizas? Si tú quieres que te pase algo malo, no, pues no lo verbalices. Quita eso de tu mente, de tus palabras. Yo lo trabajo eso mucho con la gente. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en sesiones de coaching, está prohibido. Está prohibido hablar mal de nosotros, y está prohibido decir cosas malas que te van a ocurrir. Porque démonos cuenta, cada vez que hablamos estamos decretando. O sea, estamos mandando órdenes. No lo digamos, di que te van a pasar cosas bonitas. Hay que cuidar el lenguaje, lo que nos decimos. Y todo eso tiene que ir fuera. Es como cuando alguien te dice, ay, mira qué guapo estás hoy. Y se dice, eso eres tú que me miras con buenos ojos. No, acepta eso que te han dicho. Es que nos cuesta aceptar las cosas buenas. Bueno, Elena, como siempre ha sido un placer conversar contigo sobre este tema que está tan presente en nuestra vida como es la incertidumbre. Espero que estos consejos que nos traes pues sirvan a todos para aprender a adaptarnos a los cambios y confiar, que es una palabra también que yo creo que nos viene muy bien, confiar en nosotros mismos y en que todo nos va a salir bien. Elena, muchas gracias. Para finalizar, recuérdanos, para contactar contigo, ¿cómo podemos hacerlo? Me pueden encontrar en mi página web, en elenacantero.com. Ahí está el apartado de contactos, servicios y tarifas, y van a ver cómo contactarme. Y también pueden ver mi contenido en Instagram y en YouTube como Elena Cantero. Ha sido un placer, Jesús. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y confiamos en vernos en 2 semanas de nuevo aquí en el programa Cuídate con Elena. Hasta entonces, un saludo. Adiós. Hasta entonces.